A las 23:47 hora de Moscú del 13 de marzo, el controlador de tráfico aéreo del aeropuerto de Domodedovo miró su pantalla de radar y vio algo que ningún protocolo de entrenamiento había preparado para manejar. Una marca, luego otra, luego 10 más, luego docenas, brotando simultáneamente en el display como un enjambre de insectos emergiendo de la oscuridad absoluta. En 42 segundos, el sistema de alerta temprana integrado con la red de defensa aérea del Distrito Militar Central procesó la señal y la clasificó automáticamente. Amenaza masiva, nivel rojo, activación inmediata de protocolo Z. A las 23:52, las sirenas de alerta aérea rasgaron el cielo nocturno de la capital rusa. A las 23:55, el mismo sonido aterrador reverberaba sobre Vnukovo. 3 minutos después, sobre Sheremetyevo y Zhukovsky. A las 00:04 de la madrugada del 14 de marzo, los 4 principales aeropuertos de Moscú fueron cerrados simultáneamente por primera vez desde el inicio de la guerra. Más de 37 vuelos internacionales quedaron suspendidos en tierra o en el aire. Miles de pasajeros quedaron atrapados en las terminales, incapaces de moverse, sin información oficial, sin respuestas. Y sobre el cielo de una ciudad de 12 millones de habitantes, la capital nuclear de la Federación Rusa, la amenaza no desapareció, duró casi 10 horas. Lo que estás a punto de descubrir no es simplemente el relato de una noche de ataques con drones, es el mapa completo de cómo Ucrania desmanteló sistemáticamente la arquitectura militar, logística y tecnológica de Rusia en un periodo de 72 horas, con una precisión quirúrgica que los analistas del Pentágono calificarán posteriormente como el ciclo de strike más sofisticado ejecutado por una potencia no nuclear desde la Segunda Guerra Mundial. Y todo comenzó con una pregunta que el Kremlin no supo responder a tiempo. ¿Cómo detener un enjambre cuando los sistemas que deberían detenerlo ya están muertos? Quédate. Porque lo que viene después cambia todo lo que creías saber sobre esta guerra. Vladimir Putin solo tenía una carta que consideraba garantía de victoria, no una ofensiva territorial, no una ruptura del frente. En marzo de 2026, incluso dentro del Stato Maggiore ruso, los altos mandos sabían que la opción de una victoria rápida y limpia sobre el campo de batalla había desaparecido hacía meses. La carta que Putin jugaba era otra, la guerra de atrito psicológico. La estrategia era tan simple como brutal. Si millones de ucranianos amanecían sin luz, sin agua caliente, sin calefacción en pleno invierno, si los hospitales operaban con generadores de emergencia, si las madres no podían calentar la leche de sus hijos, entonces Kiev se rendiría, no militarmente, políticamente, desde adentro. El colapso vendría de la desesperación, no de las balas. En la noche del 13 al 14 de marzo, esta estrategia alcanzó uno de sus puntos de mayor brutalidad documentada. Según reportes de inteligencia de fuente abierta corroborados por múltiples agencias europeas, Rusia lanzó aproximadamente 430 drones Shahed-136 y 68 misiles de distintas clases en una sola ola. Los objetivos no eran instalaciones militares, eran transformadores de alta tensión, plantas generadoras, subestaciones eléctricas, barrios civiles. El mapa de impactos trazaba una imagen inequívoca. Moscú no quería doblegar al ejército ucraniano esa noche, quería apagar el país. Putin calculó que este golpe quedaría sin respuesta, que Ucrania, herida, agotada, absorbiendo el impacto, no tendría ni los medios ni la audacia para devolver el golpe a escala comparable. Fue el error de cálculo más costoso desde el inicio de la guerra, porque mientras Moscú lanzaba su tormenta de misiles sobre las ciudades ucranianas, el mando de operaciones especiales de Kiev ya había activado el protocolo que tardaría menos de 24 horas en paralizar la capital rusa. Déjame explicarte exactamente por qué los sistemas más avanzados de defensa aérea del mundo fallaron esa noche. No fue una falla técnica, no fue un error humano, fue una trampa perfectamente diseñada para explotar la única debilidad real que tienen todos los sistemas de intercepción existentes: los límites de saturación. El S-400 Triumph es, sobre el papel, el sistema de defensa aérea más capaz desplegado por cualquier ejército en el mundo. Su radar de detección Nevo M puede identificar objetos a más de 600 kilómetros de distancia. Sus misiles interceptores 40N6 tienen un alcance efectivo de 400 kilómetros. Sus sistemas de procesamiento pueden rastrear simultáneamente hasta 80 objetivos y comprometer hasta 20 de forma paralela. El Pantsir S-1, desplegado como capa de protección final a baja altitud, complementa al S-400 con capacidad de intercepción entre 200 metros y 15 kilómetros de altitud. Sobre el papel, Moscú estaba protegida por el escudo antiaéreo más denso
comienzo de la historia moderna. Pero hay una variable que ningún sistema puede resolver con los medios actuales. ¿Qué ocurre cuando el número de amenazas simultáneas supera la capacidad de respuesta disponible? Eso es exactamente lo que Ucrania ejecutó esa noche. La táctica de enjambre masivo, documentada por analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, funciona bajo un principio matemáticamente simple. Si un sistema puede comprometer 20 objetivos en paralelo y tú lanzas 25, 5 pasan. Si lanzas 65, el sistema se satura. El ordenador de control de fuego entra en bucle de priorización. Los misiles de intercepción disponibles se agotan a mitad del ataque y el resto del enjambre cruza sin oposición. El radar no falla, el operador no falla. El sistema hace exactamente lo que fue diseñado para hacer. Simplemente no alcanza. El Ministerio de Defensa ruso confirmó finalmente que los sistemas de defensa aérea interceptaron 170 drones ucranianos sobre territorio ruso esa noche. Según fuentes independientes de inteligencia, el número de unidades que apuntaban directamente hacia Moscú y su cinturón defensivo alcanzó los 65. En términos militares, eso representa una presión de saturación equivalente a 3 veces la capacidad de respuesta diseñada del sistema de defensa metropolitano. La consecuencia fue inevitable. Decenas de drones penetraron el perímetro, y las imágenes publicadas en redes sociales, imposibles de suprimir a la velocidad con que se propagaron, mostraron exactamente lo que el Kremlin trataba desesperadamente de negar. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, publicó una declaración pública asegurando que no existe ningún peligro para los residentes de la capital. Esa declaración fue desmontada en tiempo real por videos filmados desde ventanas de apartamentos en los distritos de Dorogomilogo, Ochakovo-Matveyevskoye y Lyubertsy, donde fragmentos de drones interceptados o no interceptados impactaban contra edificios residenciales y aparcamientos. El Ministerio de Defensa fue finalmente forzado a admitir la verdad, pero esto que acabas de escuchar, el ataque sobre Moscú, la parálisis aérea, el caos en los aeropuertos, fue apenas la apertura, la cortina de humo, la distracción. El golpe real estaba ocurriendo en otro lugar, y cuando te lo cuente, entenderás por qué los analistas del Kremlin no durmieron durante los 3 días siguientes. ¿Crees que Ucrania puede mantener este ritmo de operaciones profundas sin el apoyo logístico de Occidente? Escribe tu respuesta en los comentarios. Queremos leer tu análisis. A 40 kilómetros de la frontera ucraniana, la ciudad de Belgorod lleva meses viviendo una realidad que el resto de Rusia solo conoce por las noticias censuradas de los canales estatales. No es una ciudad de retaguardia, es la primera línea. Y la noche del 15 de marzo, el precio de esa posición geográfica se cobró de manera brutal. Las sirenas antiaéreas activadas sobre Belgorod en las primeras horas del 15 de marzo no anunciaban una amenaza ordinaria. Las fuerzas ucranianas ejecutaron un asalto combinado utilizando misiles de crucero de largo alcance y drones de ataque simultáneos, coordinados para saturar las defensas locales de la misma manera que el enjambre había saturado las de Moscú la noche anterior. Los objetivos fueron calculados con una precisión que solo se explica por meses de acumulación de inteligencia detallada. La central termoeléctrica Luch fue golpeada en su transformador principal de 220 kilovoltios. Subestaciones eléctricas críticas del Distrito Norte y del Corredor Industrial fueron alcanzadas en un intervalo de menos de 4 minutos. La ciudad entera quedó sumida en la oscuridad en cuestión de segundos. Las bombas de agua de la red municipal dejaron de funcionar. En pleno invierno, con temperaturas que en esas fechas se mantienen bajo cero, el sistema de calefacción central colapsó. El gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, fue forzado a reconocer públicamente la situación en un comunicado que intentaba minimizar el alcance del desastre. Las instalaciones de infraestructura energética han sufrido daños severos. Se han producido interrupciones en el suministro eléctrico, el agua y la calefacción, sin mencionar el origen del ataque, sin admitir la magnitud real. Pero lo que el gobernador no dijo, lo que la televisión estatal rusa no podía transmitir, es que Belgorod no fue atacada como objetivo civil. Fue atacada como lo que realmente es, el principal nodo logístico de abastecimiento para las fuerzas rusas que combaten en el este de Ucrania. Los trenes militares que cruzan la ciudad transportando munición, combustible y rotaciones de tropas dependen de la electricidad de esas mismas subestaciones. Los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos blindados situados en el cinturón industrial norte dependen de esa energía. Los centros de coordinación de mando avanzado de las fuerzas desplegadas en el Óblast de Járkov operan desde instalaciones que ahora funcionan con generadores de emergencia con autonomía limitada. La ciudad en oscuridad no es solo una tragedia humanitaria, es un golpe operacional directo a la capacidad de sostenimiento del esfuerzo bélico ruso en el sector norte del frente. Y lo que convierte esta historia en algo todavía más revelador es la pregunta que nadie en Moscú puede responder sin exponer la profundidad del problema. ¿Por qué una ciudad tan crítica, a 40 kilómetros de la frontera, no pudo
pudo ser protegida. La respuesta la proporcionó el propio Instituto para el Estudio de la Guerra en su evaluación del 14 de marzo. Durante operaciones especiales ejecutadas en la dirección de Belgorod entre el 13 y el 14 de marzo, la Brigada de Sistemas No Tripulados de Ucrania destruyó un total de 5 sistemas Pantsir S-1 en un solo ciclo operativo. 5 unidades, en menos de 24 horas. Los Pantsir S-1, valorados en decenas de millones de dólares por unidad, son precisamente los sistemas diseñados para interceptar los drones y misiles que después destruyeron la infraestructura de la ciudad. Los cazadores se habían convertido en presas, y el espacio aéreo de Belgorod, sin sus defensores, era ahora un corredor abierto. Para Rusia, Crimea no es solo un símbolo político, es la columna vertebral logística de todo el frente sur, el nodo desde el que fluyen las armas, la munición, el combustible y los refuerzos hacia Jersón y Zaporilla. Sostener Crimea operativa es, en términos militares, tan crítico como sostener el frente mismo. Y en la noche del 13 al 14 de marzo, la inteligencia militar ucraniana, la GUR, ejecutó una operación que comenzó a desmontar la pieza por pieza. Las imágenes satelitales confirmadas por fuentes independientes de monitoreo de tráfico marítimo revelan que 2 embarcaciones críticas para el puente logístico ruso sobre el estrecho de Kerch fueron puestas fuera de combate en esa noche. El transbordador Slavan y el buque Avangard, 2 de las principales arterias de transporte de material bélico desde la costa rusa hacia la Crimea ocupada, fueron alcanzados y neutralizados. Desde que el puente de Crimea sufrió daños severos en ataques previos y fue progresivamente retirado del uso logístico intensivo por razones de seguridad, Rusia había desplazado una porción creciente de sus operaciones de abastecimiento hacia estas líneas de ferries. Miles de obuses de artillería, equipos blindados y suministros militares que debían cruzar el estrecho quedaron varados en las aguas o bloqueados en los puertos. Pero Ucrania no atacó solo los barcos, atacó el ecosistema completo. Simultáneamente, en esa misma noche, fuerzas ucranianas ejecutaron un ataque separado sobre la infraestructura del puerto de Kavkaz en la región de Krasnodar, al otro lado del estrecho. El objetivo no era destruir un barco, era destruir el lugar donde los barcos se cargan, se refugian y reciben mantenimiento. Sin el puerto operativo, incluso los barcos no dañados quedan inutilizados funcionalmente. El éxito de estas operaciones en Crimea no es casualidad. Del mismo modo en que los Pantsir fueron neutralizados en Belgorod antes de que comenzaran los ataques a la infraestructura, en las semanas previas las baterías estratégicas S-400 en la península habían sido sistemáticamente atacadas y degradadas. Los sistemas de radar fueron neutralizados uno a uno. El escudo de defensa fue desmontado en silencio. Y luego, cuando los objetivos quedaron expuestos e indefensos, los drones marítimos de largo alcance de la GUR y los misiles de precisión eliminaron los blancos con total impunidad. El alcance ofensivo de Ucrania ya no tiene límites geográficos reconocibles. La amenaza ha descendido como una pesadilla al interior profundo de Rusia. El 13 de marzo, la República de Adiguesia, situada a más de 500 kilómetros de la línea del frente, fue golpeada. Las fuerzas de defensa ucranianas devastaron la infraestructura del aeródromo militar de Kanskaya, considerado el corazón de la aviación táctica operacional rusa en esa región. Esta enorme base, sede de la Escuela Superior Militar de Pilotos de la Aviación de Kubán, era un nodo estratégico que albergaba aeronaves críticas, entre las que se incluían el TTU-134, el AN-12 y el IL-18. Este ataque no fue fuego de hostigamiento, fue el paso más claro hasta la fecha dentro de la estrategia ucraniana de eliminar las capacidades de ataque aéreo del enemigo directamente en las pistas desde las que despegan los aviones, atacar los aviones antes de que vuelen, destruir los pilotos antes de que se suban a la cabina, incapacitar las bases antes de que puedan lanzar la siguiente oleada. Es la doctrina del golpe preventivo profundo llevada a su máxima expresión. Pero todos estos ataques a aeródromos y nudos logísticos en la retaguardia tienen una base mucho más profunda que comenzó días antes. El primer eslabón de la cadena se rompió el 10 de marzo con una operación anunciada por el Estado Mayor General ucraniano que la gran mayoría de los medios internacionales no supo interpretar en toda su dimensión estratégica. La instalación Kreml de Briansk fue alcanzada. No era una fábrica ordinaria. La fábrica de microelectrónica Kreml era uno de los centros tecnológicos militares más críticos de toda la Federación Rusa. Una proporción muy elevada de los componentes microelectrónicos producidos en esa instalación eran transferidos directamente al sistema de industria de defensa del ejército ruso. Los chips de precisión que habilitan las capacidades de guiado de los misiles balísticos Iskander lanzados contra ciudades ucranianas. Los módulos de potencia y control de las baterías S-400 y Pantsir que forman la columna vertebral de los sistemas de defensa aérea rusos.
Los circuitos complejos del equipamiento de guerra electrónica utilizado para suprimir los vehículos aéreos no tripulados ucranianos en el espacio aéreo del frente. El cerebro electrónico de todos estos sistemas era producido en las salas limpias de esa fábrica y ahora estaba en llamas. El impacto del ataque sobre esa instalación no se limita a la destrucción física. El verdadero problema es el impasse estratégico en el que Rusia se encuentra. Debido a las sanciones occidentales y al aislamiento tecnológico global, reponer este tipo de producción de microelectrónica de alta precisión parece extraordinariamente difícil para el Kremlin en el corto y medio plazo. Las repercusiones en el campo de batalla podrían ser graves en los próximos meses. El ritmo de producción de nuevos misiles Iskander podría ralentizarse significativamente. La reparación y calibración de los sistemas S-400 dañados en el frente podría retrasarse indefinidamente por falta de componentes críticos de repuesto. En términos simples, esto podría significar una interrupción productiva en la industria de defensa rusa que se extienda durante varios meses, quizás más. Desde la perspectiva ucraniana, la estrategia está sufriendo un cambio cualitativo fundamental. En lugar de intentar simplemente interceptar los misiles entrantes con sistemas de defensa aérea, el enfoque de atacar la infraestructura donde esas armas son producidas está ganando centralidad. La línea del frente de la guerra se está expandiendo progresivamente para incluir los centros de producción. La fábrica de armamento es ahora un objetivo tan legítimo y prioritario como un depósito de munición en primera línea. Tras el ataque, las tensiones en Moscú escalaron rápidamente. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró en una declaración posterior que el ataque no podría haber sido ejecutado sin apoyo occidental. Según él, la inteligencia y los datos satelitales occidentales podrían haber jugado un papel en el proceso de selección de objetivos y guiado de los sistemas. Señalando específicamente al Reino Unido, Peskov argumentó que tal ataque no habría sido posible sin expertos militares occidentales y apoyo de inteligencia de la OTAN, insinuando que esto podría implicar participación directa en el conflicto. Estas declaraciones también revelan con qué nivel de perturbación el Kremlin está procesando el impacto militar y psicológico del ataque. Cuando el portavoz de la presidencia necesita atribuir a potencias extranjeras lo que evidentemente hizo Ucrania con sus propios medios, algo se ha roto en la narrativa oficial. Ahora juntemos todas las piezas. Ninguno de estos eventos son ocurrencias independientes y aleatorias. El mando militar ucraniano está desmantelando la infraestructura militar, económica y tecnológica de Rusia con la precisión de un cirujano. Cada operación conecta con la siguiente. La destrucción de los Pantsir en Belgorod abre el espacio aéreo. La apertura del espacio aéreo permite el ataque a la infraestructura energética. La destrucción de la infraestructura energética paraliza la logística militar. La parálisis logística debilita el suministro al frente. El debilitamiento del suministro al frente reduce la capacidad ofensiva. Y la destrucción de la fábrica de microelectrónica en Briansk ralentiza la producción de los sistemas que podrían corregir todas las vulnerabilidades anteriores. Es una cadena de causa y efecto calculada meses antes de que el primer dron despegara. Rusia posee un territorio vasto. Durante décadas, esto fue considerado su mayor ventaja estratégica, la profundidad geográfica como escudo, la distancia como protección. Sin embargo, en la era de los drones de largo alcance y los misiles de precisión subcónica, esa enorme extensión territorial se ha convertido en su mayor vulnerabilidad. Hay demasiados objetivos críticos que proteger, hay demasiados kilómetros de frontera que custodiar, hay demasiados nodos logísticos que defender, y solo hay un número finito de baterías S-400, un número finito de misiles interceptores, un número finito de operadores entrenados. La administración Putin se enfrenta ahora a un dilema militar que no tiene solución satisfactoria. Por un lado están Moscú, los bastiones de los oligarcas y las instalaciones estratégicas valoradas en miles de millones de dólares que deben ser protegidas a toda costa. Por el otro están los soldados rusos en el frente, que desesperadamente necesitan cobertura aérea para sobrevivir. Si Putin retira las baterías de defensa aérea del frente y las redespliega hacia el interior del país para proteger las ciudades, los soldados en las trincheras quedan completamente indefensos ante la artillería y los drones ucranianos. Si las mantiene en el frente, las ciudades del interior, incluyendo la propia capital, son vulnerables. No hay manera de tapar todos los agujeros al mismo tiempo. Las dimensiones económica y psicológica de la situación están alimentando las pesadillas del Kremlin. Reparar los transformadores de alta tensión destruidos y reconstruir las plantas generadoras se traduce directamente en costes de miles de millones de dólares, mientras la economía de guerra ya está agotando prácticamente todas las reservas disponibles de Rusia. Estos gastos adicionales
internacionales están intensificando la presión sobre el rublo y haciendo que la inflación escale a niveles que el gobierno ya no puede ocultar completamente. Las sanciones occidentales cortaron el acceso a los mercados de capitales internacionales. Las reservas de divisas acumuladas antes de la guerra están siendo consumidas a un ritmo insostenible. Y cada transformador destruido es otro gasto no presupuestado en una economía que ya está funcionando al límite de su capacidad de absorción. Pero lo más importante, lo que el Kremlin teme por encima de cualquier pérdida material, es que la imagen del Estado como protector absoluto se ha hecho añicos. ¿Qué tan firme puede mantenerse la voluntad de combate de un soldado ruso cuando escucha que el barco que transportaba su munición se hundió en el estrecho de Kerch? ¿Que su familia en Belgorod está en la oscuridad y el frío? ¿Que la capital Moscú está siendo sacudida por drones durante 10 horas consecutivas, mientras el gobierno insiste en que todo está bajo control? Las operaciones transversales de Ucrania no solo están atacando objetivos físicos, están destruyendo el mito de invencibilidad que es la verdadera columna vertebral de la capacidad rusa para sostener la guerra. La guerra hace tiempo que dejó de ser la ilusión de operación militar especial que Putin proyecta en la televisión estatal. Ha llegado a las puertas, las ventanas y los cielos del pueblo ruso. Y aquí surge la pregunta que más incomoda a los analistas que siguen este conflicto de cerca. ¿Por qué el pueblo ruso no dice basta? ¿Por qué no hay un levantamiento masivo? La respuesta está en un sistema de ingeniería estatal demasiado profundo y complejo para explicarse con términos simples como el miedo o la pasividad. Debemos examinar de cerca las capacidades despiadadas del aparato de seguridad masivo de Rusia, el Servicio Federal de Seguridad FSB y la Fuerza de Seguridad Interior, la Guardia Nacional Rosgvardia. Desde 2022, más de 20.000 personas que levantaron siquiera la más mínima voz contra la guerra han sido detenidas. Este no es simplemente un número estadístico, es un mensaje de intimidación grabado a fuego en la conciencia colectiva de toda la sociedad. El Kremlin no solo ha suprimido la oposición, sino que la ha secado en su fuente. Decenas de miles de policías antidisturbios, especialmente entrenados, permanecen listos para inundar las calles ante la primera señal de una nueva ola de protestas, preparados para extinguir hasta la más pequeña chispa de manera instantánea. Hoy en día, incluso intentar reunir a una multitud de 5.000 personas en Moscú o San Petersburgo resultaría en el arresto inmediato de miles. Sin embargo, la violencia física es solo uno de los aspectos del sistema. El verdadero elemento disuasorio radica en el uso del aparato judicial como arma de terror. La ley de agentes extranjeros, promulgada con sus límites deliberadamente vagos e imprecisos, puede llevar a un ciudadano ordinario a enfrentarse a una sentencia de 15 años de prisión simplemente por un comentario publicado en redes sociales. Este acoso legal ha convertido a las personas en censores de sí mismas. Se ha creado una sociedad que teme hablar, cuestionar e incluso pensar en voz alta. Pero este clima de miedo por sí solo no es suficiente para mantener a una sociedad de rodillas durante años. Mientras el Estado sostiene un palo en una mano, maneja con la otra una sofisticada máquina de producción de percepción. Los canales de televisión estatales transmiten epopeyas heroicas sin interrupción las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Afirman que cada ataque ha sido repelido y que el país libra una resistencia sagrada contra el cerco de Occidente. Cada fracaso operacional se transforma en la narración oficial en una victoria táctica. Cada derrota se convierte en una retirada estratégica deliberada. Uno de los factores más importantes que impide la organización de resistencia pública es la completa desintegración de la oposición organizada. Tras la muerte de Alexei Navalny, ya no existe en Rusia un líder opositor carismático y organizado capaz de movilizar a las masas. Las pocas figuras de oposición restantes están en el exilio o pudriéndose en prisiones bajo estricto aislamiento. La gente se queja, por supuesto. En los canales de Telegram y en las páginas de los blogueros militares se publican comentarios de rabia contenida. En ciudades fronterizas como Belgorod, la población grita que el Estado no puede protegernos. Sin embargo, estas quejas permanecen individuales y regionales, sin capacidad de coordinación. Cualquier red de coordinación que pudiera convertirse en una manifestación organizada es destruida instantáneamente por la vigilancia cibernética del Estado y las intervenciones inmediatas de sus agencias de seguridad. A partir de marzo de 2026, las restricciones sobre Telegram y la censura dirigida a los mecanismos de mando y control de los grupos disidentes han hecho completamente imposible que las voces disidentes se unan en torno a un objetivo común. Al observar la situación dentro del ejército, el panorama es aún más complejo y perturbador. A medida que los golpes profundos ucranianos paralizan la logística rusa, los problemas de munición, alimentación y rotación de los soldados en el frente se están agravando exponencialmente. Las tasas de deserción están aumentando
creciendo y el agotamiento bélico se siente en todos los niveles del ejército. Sin embargo, para que esta situación se convierta en un levantamiento militar organizado, se requeriría coordinación al nivel de capitanes, mayores y generales. El Kremlin está frustrando cualquier potencial golpe o motín militar a través de la red de inteligencia infiltrada en el ejército y mediante la constante reorganización de la estructura de mando. Nadie puede confiar en la persona que tiene al lado. Este clima de paranoia, aunque corroe el sistema desde dentro, por ahora lo mantiene a flote. Los informes de inteligencia occidentales confirman que el colapso dentro del ejército se manifiesta no como un levantamiento organizado, sino como una voluntad de combate que se erosiona lentamente, como la costa bajo el golpe persistente de las olas. Cuando juntamos todos estos datos, vemos que el silencio en Rusia no es una señal de aprobación, sino el producto de una profunda impotencia y un miedo estructural instalado en la sociedad durante años. El Kremlin ha vertido una enorme losa de hormigón sobre el pueblo. Desde afuera parece sólida y sin grietas, pero debajo de ese hormigón se está acumulando una presión inmensa. Los drones de Ucrania están abriendo pequeñas grietas en ese hormigón. La luz que se filtra a través de esas grietas expone la putrefacción interna cada vez más, cada día que pasa. El régimen de Putin está librando una guerra implacable, no solo en el campo de batalla, sino también en las mentes de su propio pueblo, para ganar la guerra. Y parece que el precio de esa guerra se está pagando hipotecando el futuro de Rusia. ¿Crees que la estrategia de atrito multidimensional de Ucrania y la expansión de sus objetivos acelerarán el fin del régimen de Putin, fracturando las líneas de falla dentro del Kremlin? ¿O puede Rusia encontrar una nueva respuesta simétrica para capear este masivo colapso dual? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle like para mantenerte actualizado sobre los últimos desarrollos, porque lo que viene en los próximos días va a cambiar todo lo que creías saber sobre cómo termina esta guerra.